Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dios le bendiga a mis amadas hermanas, que la paz y el amor inunde cada día sus corazones. El Señor está aquí. La palabra del Señor dice que donde están dos o tres en su nombre, ella está ahí. Y Él está aquí con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos con el devocional. Vamos por el capítulo 37 del libro de Génesis. 37 del libro de Génesis. Oh Padre amado, mi Rey, eres fiel, Señor, justo y verdadero. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 37 del libro de Génesis. Dice, José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí al primero, al versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Recordemos que la tierra de Canaán fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. Luego le prometió a Isaac. Y es la misma tierra que le prometió ahora a Jacob. Sigue, y aquí nos cuenta la historia de la familia de Jacob. Jacob tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Recuerden que Bilha fue esclava de Raquel y Silpa fue la esclava de Lea. Pero ellas dos, estas dos esclavas, fueron esclavas en realidad de Labán, que fue el papá de Raquel. Y cuando ellas se casaron, se las dio a Jacob. Él le entregó esas esclavas a cada una de sus hijas. A Bilha se la entregó a Raquel y a Silpa se la entregó a Lea. Ellos tenían esas costumbres. En el 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Recuerden que Israel es el mismo Jacob, porque Dios fue quien le cambió el nombre. Antes fue Jacob y vino Dios y le puso Israel.
Ya eso lo habíamos comentado. Entonces dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez y le había dado una túnica de diversos colores. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a devolvernos un poco atrás para que nos recordemos por qué Jacob amaba más a José, más que a todos. Recuerden que José tuvo dos hijas. Recuerden que cuando él estaba huyendo, ¿verdad? Él salió huyendo, que eso lo hablamos anteriormente. Él llegó a que su tío Labán era su tío, porque Labán era hermano de Rebeca, de su madre de Jacob. Entonces Jacob habló con Labán para trabajarle 7 años para que le entregara a Raquel. Luego trabajó los 7 años, correcto, pero Labán lo engañó y le entregó pues a la otra hermana, la mayor Lea. Ya después que se casaron, ya después que se dio cuenta que lo había engañado, una semana después que cumplieron ellos la tradición de ellos, le entregó también a Raquel, pero con la condición de que le tenía que trabajar 7 años más. Y le entregó a Raquel, pero trabajó en realidad 14 años. Jacob, recuerden, pero él amaba era a Raquel. Ya tenía sus 2 esposas, que eran 2 hermanas, pero en realidad amaba a Raquel. Y recuerden que Raquel solamente tuvo 2 hijos, que fue José y después Benjamín, que cuando tuvo a Benjamín fue cuando Raquel murió en el parto. Entonces, de allí viene pues. En realidad eran los hijos con la mujer con que él amaba, con la que amó más, que fue Raquel. Entonces nos quedamos aquí. Ajá, en el 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos, a ti nos postraremos ante ti, a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuérdense que sus hermanos le tenían envidia. Primero, porque José era hijo de la mujer a quien el padre amaba más, a quien amó más, porque era Raquel. Vamos a decir que fue como su favorito, su preferido. Fíjense que hasta le hizo una túnica de colores, a los demás no se los hizo. Y cuando suceden estas cosas entre hermanos, claro que se levanta envidia, se levanta división, empiezan a odiarse entre todos. O sea, allí es mucho problema, porque eso hoy en día también lo vemos. Cuando los padres tienen preferencia en los hijos, ellos saben, ellos se dan cuenta. Le compraste a mí, no le compraste al otro. Que al otro lo trata bien, al otro lo trata mal. Que la madre trata al otro con cariño, al otro no. Ellos se dan cuenta de otro. Y eso que trae, claro que trae consecuencias. Empiezan los hermanos a odiarse, a tenerse envidia, a tener rencor. Muchos sentimientos negativos salen de sus corazones a causa de esto. Y esto es bueno meditar en este punto, porque eso debemos de evitarlo lo más posible hoy en día. Debemos evitarlo, porque de verdad que eso trae muchas consecuencias negativas. Entonces después los hijos crecen con falta de perdón, odiando hasta a sus padres. No, porque siempre amaba más a mi hermano, no, porque con él siempre salía, a mí no me trataba. No, cuando él venía le traía siempre un regalo, le traía algo a mi hermano, pero a mí no me traía nada. Y los hijos van creciendo con problemas.
detestando, odiando a los padres, odiando al hermano o a la hermana o a los hermanos. Nosotros como hijos o hijas de Dios tenemos que estar pendientes de esto, porque no podemos hacer entre los hijos distinción. Todos siempre debemos amarlos a todos por igual. Se sabe que todos no son iguales, siempre tienen caracteres diferentes y todo, pero tenemos que tratar de luchar de que no haya distinción, para guardar y preservar sus corazones, que crezcan con corazones sanos y no crezcan con corazones llenos de odio y de resentimiento, porque eso hace daño. Eso hace daño. Entonces, en vez de acercarlos a Dios, eso los aleja de Dios, porque van creciendo con esa raíz de amargura, con esa falta de perdón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice, y sus hermanos 11 le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, recuerden que Israel es Jacob, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Oh Dios Todopoderoso, santo eres. Gloria a Dios. Seguimos. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron él, el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y llevémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Aquí vemos en el versículo 25, y se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos y miraron. He aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traerían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, porque ellos comercializaban, iban a vender esas cosas en Egipto. Entonces vamos a ver aquí, recuerden que los ismaelitas son los descendientes de Ismael. Recuerden que Ismael fue hijo de Abraham y la esclava Agar. Después en el siguiente versículo nos habla allí de los madianitas. Allí tenemos que recordar que los madianitas fueron descendientes de Madián, vienen de los Madián y le llaman madianitas.
le agregan itas. Igual que los Ismael, le agregan itas. ¿Qué significa Madián en hebreo? Significa desacuerdo o juicio. Y Madián era el cuarto hijo de Abraham también, fue hijo de Abraham, con su concubina Sétula, con la que se casó después de la muerte de Sara. Recuerden que cuando Sara murió, él después se casó con Sétula. Entonces, Madián fue el cuarto hijo de ellos. De allí descienden los madianitas. Y ellos se establecieron, la descendencia de los madianitas se establecieron en el Jordán, entre el Mar Muerto y la península del Sinaí, al sur. Sigamos. Entonces dice, 26, entonces Judas dijo a sus hermanos, ¿qué provecho oyen que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Recuerden que hoy en día la descendencia de los Ismael son todos los árabes, los musulmanes. 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, porque ellos hacían así, vendían. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece, pero no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, 31, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí esta historia, aquí me hace recordar esto y me hace meditar en esto. Hoy en día, cuando el Señor comienza a procesarnos, cuando el Señor nos permite que pasemos por el desierto, por aflicciones, recuerden que la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros entremos al reino por medio de aflicciones. Es necesario que pasemos por muchas aflicciones para que podamos entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor comienza a procesarnos, cuando el Señor comienza a permitir que pasemos por esas muchas aflicciones, por sufrimientos, permitidos por Él, siempre con un propósito. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de propósito. Cuando nosotros estemos pasando por esas situaciones, al principio nosotros no vamos a entender nada. Eso es así. No vamos a entender nada. Entonces siempre nuestras palabras son, Señor, ¿qué está sucediendo? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si el Señor lo está permitiendo es porque es necesario. Si el Señor lo está permitiendo es porque Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Cada aflicción que Él nos permite pasar tiene un propósito. ¿Qué está haciendo? En vez de decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mí? Que tú estás permitiendo esto en mi vida. ¿Qué es lo que tú estás formando en mí? En mi hogar, en mis hijos, en mi matrimonio. ¿Cuál es el propósito? Porque todos lo recuerden que Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Él permite es con un propósito. Y por medio de muchas aflicciones, nosotros entraremos al reino de los cielos. Es necesario todas esas aflicciones, lo dice la palabra. Es necesario.
Solo que nosotros no queremos vivir aflicciones, no queremos pasar problemas, no queremos pasar dificultades. Y eso pues prácticamente es imposible. Porque de esa manera es que Dios trabaja con nosotros, nos moldea a través de las aflicciones. Si tenemos falta de amor, tiene Él que trabajar en nosotros. Si tenemos falta de paciencia, Él tiene que trabajar en nosotros. Si tenemos falta de dominio propio, Él tiene que trabajar eso en nosotros. Si no tenemos el carácter de Cristo, Él tiene que ir trabajando esas áreas en nosotros. Si somos personas que nos airamos, porque no tenemos falta de control, y nos airamos por nada, Él tiene que trabajar esa área en nosotros. Si Él tiene que formar en nosotros guerreros o guerreras, Él tiene que trabajar esa área en nosotros. Ustedes me ven aquí, ahorita aquí. Pero si ustedes me hubiesen visto en años pasados, yo no soy la misma de 5, 6 años atrás. No soy la misma. Eso me lo dijo un día mi esposo a mí. Jacqueline, tú no eres la misma. ¿Por qué? Porque Dios me procesó. Dios me procesó. Entonces, cuando Dios permite un proceso en nosotros, que nosotros pasemos por una aflicción, por dificultades, por problemas, eso es porque Dios está trabajando en nosotros, porque Dios está formando algo en nosotros que nos hace falta. Al principio no lo vamos a entender. Al principio lo que vamos a hacer es llorar. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Porque no entendemos. Al principio ni yo misma entendía lo que Dios estaba haciendo en mí al principio. Después voy a dar mi testimonio. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Yo lo que estaba era desesperada, que el Señor me sacara de todo lo que yo estaba viviendo. Ya, yo quería ya que todo se terminara. Pero no. Porque las cosas no se terminan cuando uno quiera. Cuando Dios nos mete en el desierto para formar lo que va a formar en nosotros, nosotros no vamos a salir de ese desierto cuando nosotros queramos, sino cuando Dios termina el proceso en nosotros. Cuando ya Dios termine el proceso en nosotros, cuando Él mismo nos va a sacar. Él mismo nos va a sacar. Cada proceso en cada uno de nosotros es diferente. No todas podemos pasar lo mismo porque no todas somos iguales. Dios procesa a cada quien de manera diferente. Pero cuando ese proceso termine, les aseguro que Dios allí nos saca. Porque Dios siempre tiene todo bajo control. Y en medio de ese proceso, Dios está allí presente. Muchas veces pensamos de que Dios no está allí presente sencillamente porque no nos saca del problema. Porque ya, queremos que ya esta semana, que mañana, que ya termine todo, que el Señor intervenga. Entonces, como vemos que supuestamente Dios no interviene, Dios no nos está escuchando. ¿Pero por qué? Porque no entendemos nada. No entendemos nada. Pero cuando termina el proceso, es ahí donde vamos a entender. Así me pasó a mí. Es ahí donde vamos a entender todas las cosas. Y después vamos a reconocer y vamos a decir, verdaderamente fue necesario que yo pasara todo eso. Porque si yo no vivo todo lo que yo viví, no iba a haber el cambio en mí que necesitaba, que Dios hiciera en mí ese cambio. Tuve, juro, que pasar por ese proceso para que Dios en mí hiciera ese cambio. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer y ver? De que Dios siempre tiene todo bajo control. Que en medio de ese proceso, en medio de ese dolor, en medio de lo que yo estoy pasando, no estamos solos, Dios está allí. Dios está presente, está mirándonos. Recuerden que eso es como si fuera un examen. Dios está viendo cómo somos moldeados, cómo somos trabajados, y Dios nos está observando, pero Él no puede intervenir. Él no puede intervenir. Él está esperando que lo que Él está haciendo, la obra que Él está haciendo en nosotros, termine, acabe. Muchas veces Él nos procesa también para que nosotros subamos de nivel. Ahí estamos viendo a José, que era prácticamente un adolescente, 17 años. Comenzó el proceso en él. Fíjense, los hermanos lo vendieron, lo metieron en esa cisterna, lo trataban mal verbalmente, porque ahí decía que no les podían hablar bien. Era tanto la rabia que le tenían, que cuando le contestaban siempre mal. Porque él no tenía la culpa de ser el favorito del padre. Pero sin embargo, Dios tenía allí un plan, Dios tenía un propósito. Fíjense, desde los 17 años se lo mostró. Se lo mostró a él y se lo mostró hasta a su familia, a su hermano y hasta a su padre, el plan que tenía. Pero al principio nadie comprende. El padre no entendió. Aunque supo el sueño, él lo supo, o sea, él dijo, porque él mismo se lo dijo el sueño.
Ellos entendieron el sueño, pero no entendían. Porque al principio uno no entiende. Uno no entiende. Sino que lo entiende ya al final, ya después. Wow. Que uno recuerda de que Dios te dio una palabra, de que Dios te habló, pero en el momento que Dios te dio la palabra, de que Dios te dio, uno no entendía. Desde el momento que vino Dios y te dijo, tu marido se va a convertir, tu marido me va a servir. Pero actualmente ese marido está más lejos de Dios que más cerca. Pero uno no entiende. Uno no entiende. Al principio uno no entiende, pero al final uno lo va a entender. Por eso es que Dios exige de nosotros que nosotros tengamos fe. Porque la fe es creer algo que no vemos. Es creer en lo que Dios dice sin ver. Cuando Dios nos da una palabra, así como Dios le dio esa palabra, un sueño, Dios le mostró a José en un sueño lo que iba a pasar en un futuro. Años después. Fíjense que no pasaron 5 o 10 años, pasaron mucho más. Mucho más. Muchos años para que esos 2 sueños se hicieran realidad. Entonces, cuando Dios nos da unos sueños, uno no sabe el tiempo, cuando eso se va a cumplir. Pero la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta, que Dios lo va a hacer en su tiempo y en su momento, pero lo va a hacer a la manera de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? Esperar con buena actitud de que Dios cumpla, de que las cosas se hagan lo que Dios ha dicho, con buena actitud. No estarnos quejándonos, llorando. Ay, Señor, que ya no aguanto. Ay, Señor, y esto. Si el Señor está permitiendo que nosotros pasemos esta prueba, es porque Él sabe que nosotros vamos a soportarla. Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Todo lo que Él permite en nosotros, Él sabe. Que cada quien tiene la madera para aguantar las pruebas que está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que queda de nosotros? Señor, dame fuerza, fortaléceme. Señor, ayúdame, oh Dios Todopoderoso, a no quejarme, a no estarte reprochando. Ayúdame, Señor, porque cuando nosotros hacemos eso, perdemos. La queja no es de Dios, la queja es pecado. La murmuración es pecado. Ay, Señor, esto a mí solamente me pasa a mí. No, no solamente usted. Todo el mundo, todo cristiano, cristiana del pueblo de Dios tiene que pasar por aflicciones, por problemas, por el desierto, todo el mundo, para ser moldeados, transformados. Es necesario, todo eso es necesario. Y Dios nos trabaja a todos, a cada uno de nosotros diferentemente, pero nos trabaja. Fíjense cómo trabajó en José, en los hermanos. Fíjense ya después la madurez de José, todo lo que él vivió era que Dios trabajando su carácter, trabajando todas esas áreas. ¿Por qué? Porque él después iba a ser como si fuera un rey. Después del rey estaba José. Entonces, para Dios conseguir, para llegar a ese punto, Dios tenía que trabajar todas esas áreas en él. Y así mismo pasa en nosotros. Dios tiene que trabajarnos a nosotros. Entonces, al principio no vamos a entender nada. Pero, Señor, muéstrame qué quieres tú conmigo, con esta situación que yo estoy viviendo, qué quieres tú moldear, qué quieres tú trabajar en mí. Eso es lo correcto. Dame ese entendimiento, Padre, porque ahí va a ser más rápido y más fácil. Cuando yo entiendo qué es lo que Dios está trabajando en mí, pasaremos la prueba más rápido. Y Dios se va a formar en nosotros más rápido, porque lo entendemos. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Gracias, porque tú tienes bajo control todas las cosas, tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, dé fruto a 100 por 1, Padre, en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos y hermanas que escuchen este devocional, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.